El 15 de enero de 2001, una fecha que quedó grabada a fuego no solo en los calendarios, sino en el alma colectiva de Zacatecas, marcó el inicio de un enigma que aún hoy, 2 décadas después, desafía toda explicación lógica. Aquella noche, un autobús de pasajeros que cubría la ruta esencial entre la capital zacatecana y la vibrante ciudad de Fresnillo, se desvaneció sin dejar la más mínima huella en la desolada carretera federal 45. No se trataba de uno de los habituales, aunque siempre dolorosos, accidentes viales que tristemente copan los titulares de la prensa, ni de un asalto con las características y el modus operandi comúnmente documentados por las autoridades. Desde el instante mismo de su notificación, este suceso se erigió como una auténtica desaparición misteriosa, un velo de incógnita que, a la fecha, lo posiciona como uno de los expedientes no resueltos más enigmáticos y perturbadores en la vasta historia criminal de México. La carretera 45, un corredor vial crucial, se extiende a través de áridos paisajes y conecta el pujante centro del país con las regiones del norte, siendo transitada diariamente por un flujo constante de vehículos de carga pesada y autobuses repletos de pasajeros. Sin embargo, esa gélida noche de enero, este trayecto vital se transformó, de manera incomprensible, en el telón de fondo de un evento sin precedentes. En la terminal de Fresnillo, un grupo de familias esperaba con la cena lista y la impaciencia natural de quienes anhelan el regreso de sus seres queridos. Los minutos se estiraron en horas de angustia creciente. El autobús, con sus ocupantes a bordo, nunca llegó. La oscuridad de la noche, impenetrable y cómplice, pareció tragárselos. Los pocos testimonios recabados de quienes se encontraban en la carretera a esas horas tardías fueron uniformemente desalentadores. Nadie reportó haber presenciado nada fuera de lo común. No hubo una llamada desesperada al 911, ninguna señal de alarma, ni siquiera un indicio de frenado brusco o colisión. El autobús, con todas las almas que transportaba, simplemente se esfumó. El misterio, ya de por sí abrumador, se profundizó de una manera escalofriante apenas unos días después, con un hallazgo que, lejos de arrojar luz sobre el incidente, solo consiguió añadir más capas de preguntas y una inquietud palpable que se apoderó de la comunidad. Emergida de las aguas turbias y silenciosas de una presa cercana, apareció una única rueda de autobús. Este objeto solitario, una anomalía por sí misma, marcó el sombrío inicio de una investigación de desaparición que se convertiría en una prueba de fuego, no solo para la tenacidad y la resiliencia de las autoridades locales, estatales y federales, sino también para la inquebrantable fe y la frágil esperanza de una comunidad entera, ahora sumida en la más profunda incertidumbre. La carretera 45, que antes simbolizaba conexión y progreso, se había metamorfoseado, de la noche a la mañana, en un recordatorio tangible de la fragilidad extrema de la vida humana y la dolorosa, casi insoportable, persistencia de las historias faltantes. La desesperación, una emoción que oscila entre la negación incrédula y la más visceral de las angustias, se apoderó de los familiares de los desaparecidos, transformando su dolor inicial en una búsqueda frenética y desgarradora. Con el primer rayo de luz del día siguiente a la inexplicable desaparición, la maquinaria de las fuerzas del orden se puso en marcha. La policía local, reforzada con una celeridad impresionante por corporaciones estatales y poco después, por la intervención de fuerzas federales, desplegó operativos masivos que abarcaron la inmensidad de la carretera 45 y sus extensos, a menudo inhóspitos, alrededores. La magnitud de la operación era colosal. Peinaron cada uno de los interminables kilómetros de asfalto,
Exploraron cada brecha de terracería que se internaba en los campos sembrados de incertidumbre y revisaron cada rancho solitario, perdido en la vasta geografía zacatecana. Los equipos de búsqueda, integrados por hombres y mujeres resueltos, avanzaron a pie y en vehículos todoterreno, desafiando las profundidades de barrancas escarpadas, escudriñando el lecho de arroyos secos que solo la temporada de lluvias logra llenar, y explorando las sombras de cuevas improvisadas que la naturaleza o la actividad humana habían labrado en la roca. Pero la búsqueda, por exhaustiva que fuera, arrojó un resultado desoladoramente uniforme. No había ni una sola señal, por minúscula que fuese, del autobús, ni rastro de sus ocupantes. Era como si la tierra, en un acto de crueldad incomprensible, se los hubiera tragado por completo, borrando cualquier evidencia de su existencia. El vehículo en cuestión era un autobús de segunda clase, un modelo modesto, sí, pero con una reputación de confiabilidad a prueba de kilómetros, un pilar del transporte que cubría rutas intermunicipales, esenciales para la vida cotidiana de la población. Se estimaba que, en ese fatídico viaje, transportaba a unas 20 personas. Entre ellas se contaban familias enteras que con sus niños pequeños regresaban a la calidez de sus hogares tras una visita de fin de semana a parientes o amigos. Había estudiantes universitarios, cargados de libros y sueños, que volvían a sus aulas y a la rutina académica, y trabajadores, muchos de ellos migrantes temporales, que finalizaban un fin de semana de descanso junto a sus seres queridos, listos para retomar sus labores. La lista de pasajeros, un documento elaborado con una meticulosa paciencia a partir de los boletos vendidos en la estación de autobuses, y los testimonios urgentes, cargados de dolor y desesperación, de los familiares que denunciaban la ausencia desgarradora de sus seres queridos, se erigía como la única pista tangible y concreta en manos de los investigadores. No obstante, sin el autobús, sin sus pasajeros y sin una escena del crimen clara, esa lista era, en esencia, un mero registro de nombres, una dolorosa enumeración de almas desaparecidas que flotaban, como fantasmas, en un inmenso y abrumador mar de incógnitas. Cada nombre en esa lista representaba un universo de recuerdos, de esperanzas truncadas y de un dolor que se negaba a ser silenciado. El punto de inflexión en esta densa trama de misterio, o al menos el primer indicio palpable que rompió el absoluto silencio de la desaparición, llegó una semana después del incidente. En las orillas de la presa de El 40, un cuerpo de agua sereno pero profundo, ubicado a escasos kilómetros de la bulliciosa periferia de Fresnillo, se produjo un hallazgo que estremecería a la comunidad. Fueron pescadores locales, hombres acostumbrados a las aguas mansas y a los secretos silenciosos que guarda la presa, quienes hicieron un descubrimiento macabro y profundamente desconcertante. Una rueda de autobús, inconfundiblemente idéntica a las que utilizaba el modelo del vehículo desaparecido, flotaba semihundida, mecida con una cadencia fantasmal por las ligeras ondas que acariciaban la orilla. La noticia de este hallazgo corrió como pólvora, una chispa que encendió tanto una ráfaga de esperanza como una ola de horror simultáneo en el corazón de la comunidad. ¿Podría ser esta la señal de un trágico y devastador accidente? ¿Habría el autobús, por alguna razón aún incomprensible, perdido el control y caído a las profundidades gélidas e inescrutables del embalse? Las autoridades, reaccionando con una celeridad y una determinación renovadas, movilizaron de inmediato equipos de buzos especializados, dotados de la más avanzada tecnología para la exploración subacuática. Lanchas de rescate acuático, con su personal de protección civil altamente capacitado, surcaron la superficie de la presa, mientras los investigadores se afanaban en trazar cuadrantes de búsqueda.
Durante días que se extendieron a semanas, las frías, opacas y misteriosas aguas de la presa de El 40 fueron escrutadas con una intensidad sin precedentes, casi obsesiva. La búsqueda era minuciosa y desesperada. Se rastreaba el chasis del autobús, los asientos donde se habían sentado las víctimas, los equipajes que contenían sus pertenencias y sus recuerdos. Y, lo más importante, se buscaban incansablemente los cuerpos de las 20 almas que se presumía habían perecido. Se emplearon sofisticados sonares para mapear el lecho del lago, buscando anomalías que pudieran indicar la presencia de un objeto de gran tamaño. Se dragó el fondo en varios puntos estratégicos, removiendo el limo y la vegetación en la esperanza de encontrar alguna pista, algún fragmento, pero para el asombro colectivo y la creciente, casi insoportable frustración de todos los implicados en la búsqueda, no se encontró absolutamente nada más, solo la rueda, una sola, solitaria y enigmática rueda, huérfana de su vehículo, perteneciente a un autobús que se presumía había transportado a 20 almas. La pregunta que resonaba en la mente de todos, desafiando cualquier principio de la lógica más elemental, era aterradora en su simplicidad. ¿Cómo podía una pieza tan específica y distintiva de un autobús terminar en la presa, a una distancia considerable de donde se presumía que había ocurrido la desaparición en la carretera, y lo que era aún más perturbador, sin el resto del vehículo, sin una sola otra pieza que la acompañara? Esta interrogante, un verdadero rompecabezas sin solución aparente, alimentó de inmediato la especulación más salvaje y dio origen a teorías sobre una desaparición sin explicación mucho más compleja, deliberada y siniestra de lo que inicialmente se había planteado. La rueda no era una pista, sino un acertijo. La investigación, que desde sus inicios había sido un rompecabezas con demasiadas piezas faltantes, se volvió, a partir del hallazgo de la rueda solitaria, aún más intrincada, laberíntica y, para los familiares de las víctimas, desesperante. La teoría inicial de un simple accidente en la presa fue, con razón, rápidamente descartada y archivada. La ausencia total de más restos del autobús, de fragmentos del chasis, de asientos, de equipaje o, crucialmente, de cualquier rastro que indicara la entrada de un vehículo de ese tamaño y peso en el cuerpo de agua, hacía insostenible tal hipótesis. La rueda por sí sola, flotando aislada, carecía de sentido contextual. La mente de los investigadores se vio obligada a explorar sendas mucho más oscuras y complejas. ¿Pudo alguien, con una intención fría y calculadora, haber arrojado la rueda en la presa, utilizándola como una macabra pista falsa para desviar la atención de los agentes de la ley y de los equipos de búsqueda, gastando recursos valiosos en una dirección equivocada? ¿O fue quizás un mensaje críptico, una advertencia sombría dirigida a las autoridades o a la sociedad misma, o incluso un desafío abierto por parte de mentes criminales que operaban en la impunidad de la noche zacatecana? Estas preguntas se cernían sobre el caso como una densa niebla, sin respuestas claras. Del conductor del autobús se conocían pocos detalles más allá de su nombre y su registro oficial, pero lo que sí se sabía era significativo. Era un hombre con años de experiencia en esa misma ruta, un profesional respetado en la compañía, con un historial intachable. No existían registros previos de problemas técnicos con el vehículo que pudieran justificar una falla catastrófica, ni indicios de imprudencia o negligencia por parte del chofer. Esta ausencia de culpabilidad aparente en el único testigo clave, el conductor, hacía su desaparición aún más inexplicable y angustiante. En cuanto a los pasajeros, como ya se había establecido, eran gente común y corriente, ciudadanos de a pie, cuyo único res delitón era haber abordado el autobús equivocado en el momento equivocado.
Había profesores que se dirigían a sus aulas, comerciantes que regresaban de surtir sus negocios, amas de casa con sus compras y sus quehaceres cotidianos, y estudiantes llenos de proyectos y esperanzas. Ninguno de ellos, según los exhaustivos perfiles elaborados por los investigadores, tenía aparentes conexiones con grupos criminales ni problemas personales de magnitud que pudieran justificar un secuestro masivo o un acto de violencia tan brutal y dirigido. Este aspecto de la aleatoriedad, de la falta de un motivo aparente, hacía que el caso fuera aún más perturbador, más enigmático, y lo catapultó de inmediato entre los casos reales de desaparición más desconcertantes, inexplicables y dolorosos en la historia reciente de México, reverberando con un eco de impotencia en todo el país. La ausencia de un motivo claro, la total falta de un responsable visible o incluso de una hipótesis sólida que pudiera resistir el escrutinio de la lógica y la evidencia, sumía a la comunidad entera en una angustia colectiva insoportable, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Las familias de las personas desaparecidas, unidas por un dolor indescriptible y una sed de justicia que el tiempo no lograba apagar, formaron un frente común. Se convirtieron en una voz incansable que presionaba a las autoridades, sus gritos resonando en los medios locales, implorando respuestas una y otra vez, aunque éstas, para su desesperación, nunca llegaban, dejando solo el eco hueco de su dolor. Con el paso inexorable del tiempo, los meses iniciales de búsqueda frenética se convirtieron, lenta pero implacablemente, en años de espera y resignación. El clamor inicial, aquel grito de desesperación que había unido a una comunidad entera, fue siendo ahogado por el avance implacable del calendario, por la cotidianidad que devora la urgencia de las tragedias no resueltas. La investigación de desaparición, que en un principio había prometido exhaustividad y esperanza, se ralentizó de forma progresiva, lastrada por una serie de obstáculos que parecían insuperables. La completa ausencia de nuevas pruebas, la falta de testigos creíbles que pudieran ofrecer un giro al relato, y el silencio ominoso de un paisaje vasto e indiferente, conspiraron para tejer un manto de olvido alrededor del expediente. En este vacío de información, los rumores, como maleza indomable en tierra fértil, proliferaron sin control, alimentados por la desesperación y la imaginación colectiva. Las teorías eran tan variadas como inquietantes, desde un secuestro masivo orquestado por el crimen organizado, que en esos albores del nuevo milenio empezaba a consolidar su temible presencia en la región zacatecana, hasta la intervención de fuerzas paranormales que arrastraron el autobús a otra dimensión, o incluso teorías descabelladas sobre un complot gubernamental, una conspiración de alta envergadura para ocultar algo mucho más grande y oscuro. La cruda verdad es que ninguna de estas hipótesis, por dramáticas, imaginativas o terroríficas que fueran, pudo ser corroborada con una sola pieza de evidencia sólida, quedando todas en el reino de la especulación y la leyenda urbana. La tecnología de principios de los años 2000, si bien avanzada para su época, simplemente no ofrecía las herramientas forenses de vanguardia ni los sistemas de rastreo satelital que hoy en día se tienen a disposición de los investigadores. No existían cámaras de vigilancia estratégicamente ubicadas en los tramos remotos de la carretera 45 que pudieran haber captado el momento crucial. Los sofisticados sistemas de geolocalización o de análisis de datos masivos, que ahora permiten reconstruir eventos con una precisión asombrosa, eran una quimera futurista. El vasto y misterioso campo zacatecano, con sus montañas escarpadas que guardan secretos ancestrales, sus desfiladeros ocultos que son auténticos laberintos naturales, y sus vastos espacios abiertos donde el horizonte se pierde en la infinidad,
Parecía haberse tragado al autobús y a todos sus ocupantes sin dejar el más mínimo rastro. Era como si nunca hubieran existido, borrados del mapa de la realidad por una fuerza invisible e indomable. Era, en esencia, una desaparición misteriosa que desafiaba la lógica más elemental de la existencia, un expediente judicial que se llenaba página tras página de informes sin conclusiones, de testimonios sin verificaciones, de hipótesis sin sustento. Con el paso implacable del tiempo, las últimas esperanzas de encontrar a alguien con vida se desvanecieron por completo, dejando un vacío insoportable en el corazón de las familias y una herida abierta, supurante de dolor, para quienes seguían, contra toda lógica, esperando un milagro que nunca llegaría. Con el paso de los años, el caso del autobús de la carretera 45 se incrustó en la memoria colectiva, convirtiéndose, lamentablemente, en un sinónimo de impunidad, de desesperanza y de la dolorosa ineficacia de la justicia en la región. Se añadió, con un peso abrumador, a la creciente y desgarradora lista de equipos historias faltantes que, como una sombra persistente, plagan muchísimas comunidades rurales a lo largo y ancho de México. En estos enclaves, la lejanía geográfica, que dificulta el acceso y la pronta reacción, la escasez crónica de recursos humanos y materiales para las fuerzas del orden, y la complejidad inherente de un terreno vasto y a menudo hostil, complican enormemente la labor de las autoridades, haciendo que la resolución de estos crímenes sea una tarea titánica y en muchos casos irrealizable. Cada aniversario de la desaparición, lejos de ser un momento de cierre o de duelo resuelto, se transformaba en una cita ineludible para los familiares de las víctimas. Se reunían, no para recordar una tragedia que había encontrado su desenlace, sino para mantener viva la memoria de sus seres queridos, para evitar que sus nombres y sus historias cayeran en el abismo del olvido. Sus voces, aunque a menudo quebradas por la tristeza y la impotencia, resonaban con una firmeza inquebrantable, exigiendo una y otra vez que el caso no se archivara, que no se convirtiera en otro expediente más cubierto de polvo en algún rincón burocrático. La rueda, aquella única e insólita pista, continuaba siendo el epicentro de toda especulación, el punto de partida y de llegada de todos los debates. Su origen y propósito seguían siendo un enigma tan impenetrable como el primer día. ¿De dónde vino realmente? ¿Fue extraída del autobús en algún momento, quizás antes de que el vehículo fuera ocultado de manera definitiva en un lugar aún desconocido para la investigación? ¿O fue, como muchos sospechaban en su frustración, un engaño deliberado y elaborado, una estratagema para dirigir la búsqueda hacia un punto muerto, consumiendo así recursos valiosos y un tiempo que, para las familias, era irrecuperable? Estas preguntas, entre muchas otras, que torturaban la mente de investigadores y familiares por igual, nunca recibieron una respuesta definitiva. Su persistencia ha contribuido a cimentar el doloroso estatus de sí casos no resueltos, una categoría que genera un sufrimiento incalculable y una frustración profunda entre las familias afectadas y en la sociedad en general, que ve cómo la justicia se le escapa de las manos. A día de hoy, más de 2 décadas después de aquella fatídica noche de enero, el expediente del autobús desaparecido de la carretera 45, aunque probablemente empolvado y relegado en las profundidades de algún archivo judicial, permanece formalmente abierto. Es un testamento silencioso de una promesa incumplida. Las nuevas generaciones de investigadores y fiscales que ocasionalmente asumen el relevo en la titánica tarea de desenterrar el pasado se enfrentan a un desafío no solo monumental, sino casi imposible de resolver. Su misión es reconstruir un crimen sin una escena del delito clara y definida, sin los cuerpos de las víctimas que puedan contar una parte de la historia,
sin testigos fidedignos que ofrezcan una versión coherente de los hechos, y con una sola y ambigua pieza de evidencia, esa rueda solitaria, que a menudo parece más una burla macabra al intelecto que una clave genuina para desentrañar un misterio tan profundo. Este caso, emblemático por su complejidad inherente y por el inmenso lapso de tiempo transcurrido sin una resolución, no es solo una tragedia individual, es un sombrío espejo de las deficiencias sistémicas. Subraya con urgencia la apremiante necesidad de una inversión decidida en tecnología forense de vanguardia, de la que México aún carece en muchas de sus instituciones. Exige una capacitación especializada y continua para los equipos de rastreo y de investigación, especialmente en las zonas rurales más remotas y desafiantes del país, donde la geografía misma se convierte en un obstáculo y, fundamentalmente, clama por la creación de bases de datos robustas, interconectadas y accesibles que permitan cruzar información vital entre los diferentes estados, municipios y agencias de seguridad, rompiendo los hilos de información que a menudo entorpecen la justicia. Las personas desaparecidas no pueden ser, ni deben ser, meros números en una estadística fría y deshumanizante. Son padres que no regresaron a casa, madres cuyas sillas permanecen vacías, hijos cuyo futuro fue arrebatado, hermanos, amigos, vecinos. Cada ausencia desgarra de manera irreparable el tejido social de sus comunidades y deja cicatrices imborrables en el corazón de quienes les sobreviven. La búsqueda incansable de la verdad y la exigencia de justicia para estas familias no es una opción, es una deuda moral y ética que la sociedad en su conjunto no puede permitirse olvidar ni posponer. El caso del autobús de la carretera 45 y la solitaria rueda en la presa de El 40 es mucho más que una crónica criminal. Es un sombrío recordatorio, un eco persistente de que algunas desapariciones sin explicación, algunas heridas, simplemente persisten. No necesariamente por una falta de interés inicial por parte de las autoridades, sino por la complejidad intrínseca de los eventos, la crónica falta de recursos en un sistema sobrecargado y en ocasiones por la perturbadora y casi perfecta capacidad humana de borrar rastros, de hacer que la evidencia se desvanezca en el aire. Es una herida abierta y palpable en la memoria colectiva de Zacatecas, una cicatriz que no sana y un llamado a la acción ineludible para todos nosotros. Cada vez que hablamos de estas historias faltantes, cada vez que compartimos un relato como este, mantenemos viva la frágil llama de la esperanza, esperando con fe inquebrantable que un día una nueva pista, el avance de una nueva tecnología o quizás la confesión tardía de alguien rompa el silencio sepulcral que ha envuelto este caso durante tanto tiempo. La perseverancia en la harta investigación de desaparición no es solo una virtud, es una necesidad vital, porque cada caso resuelto no es solo un número, es un paso gigantesco hacia la justicia y la verdad para las víctimas y sus familias, y un mensaje claro, potente e irrefutable de que la sociedad no olvida, de que no abandona a sus desaparecidos.